al capítulo español de Flebobología y Linfología el haber organizado esta plataforma para lo que es la discusión y comentar más las recomendaciones de este mismo capítulo que se han llevado a cabo en la semana previa. El título de manejo de la enfermedad tromboembólica venosa, COVID, nos ha resultado bastante interesante, sobre todo desde el capítulo, y por eso hemos llegado a llegar a la elaboración de esta webinar. A noticias del día de hoy, por ejemplo, para dar la importancia que tiene esta patología dentro de lo que es la infección por COVID, que ha sido algo extraño y nuevo para todos nosotros en todas las partes del mundo, con unos resultados, la verdad, es que nefastos en cuanto a profesionales infectados, familiares, pacientes con múltiples complicaciones. Para daros unas pinceladas sobre la relación de la infección por COVID y la enfermedad tromboembólica venosa. Hoy mismo en la plataforma que muchos de vosotros también estaréis inscritos, como puede ser el Metascape, las noticias en español, se hacía eco de los estudios de autopsias que han aparecido recientemente. Principalmente un estudio italiano con 38 biopsias, autopsias hechas en Lombardía, en el que se observaba sobre todo un daño alveolar difuso y lo que sí ya se empieza a hablar de la aparición de multitrombos a nivel de múltiples órganos, como son pulmones, riñón, corazón, etc. Y lo que es más significativo es un estudio nuevo que apareció en el British Medical Journal, que es de un grupo alemán, con 12 autopsias, en el que encontraban que 7 de los 12 pacientes que hacían autopsias tenían una TVP. Y además era la embolia pulmonar la causa directa de fallecimiento en 4 de ellos. Por eso aquí nos estamos moviendo en una patología que concurre en la infección por COVID. De ahí surge la inclinación del capítulo de Flebobología dentro de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular en organizar, dar estas recomendaciones, en organizar esta webinar. Pienso que cada uno de ustedes ya han visto el programa del día de hoy y lo que quería, no obstante, era comentaros y presentaros a todos los ponentes que vamos a tener esta tarde, cómo son, ya que lo vayan poniendo cara a todos ellos. Entonces este es el programa que tenemos para la tarde de hoy y esta es, bueno, ya me veis en la fotografía, quiero hacer una breve presentación. Yo soy Enrique San Norberto de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Clínico de Valladolid, principalmente en el grupo de trabajo de diagnóstico y tratamiento de la TVP del capítulo. También estará con nosotros esta tarde el doctor Rodrigo Rial, presidente del capítulo de Angiología de Flebobología y Linfología de la Sociedad Española, también angiólogo y cirujano vascular, el doctor Agustín Arroyo del Hospital Vitas de Madrid, vicepresidente del capítulo, Joaquín de Haro, de Angiología y Cirugía Vascular también del Hospital Universitario de Getafe, miembro del Comité Científico del capítulo de Flebobología, Antonio Romera, del Hospital Universitario de Belviche, vocal de enfermedad tromboembólica, Teresa Solanich, del Hospital Universitario Partaulí, y también estará Manuel Frías, que es especialista en medicina de familia y comunitaria del Centro de Salud de Comillas de Madrid, y la doctora Noelia Alonso del Hospital de la General de la Defensa Gómez Ulla. Entonces, sin más, vamos a comenzar ya con la primera presentación. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y entonces el primero de los ponentes que tenemos en el programa, disculpad. Comienzo yo, ¿no? Exactamente. Comienza la doctora Noelia Alonso hablando del tema fisiopatología de COVID-19 y enfermedad tromboembólica venosa. Muchas gracias, Noelia, cuando puedas. Bueno, pues nada, son dos cositas que me gustaría dejar claras. El que estamos ante dos realidades diferentes. Como tú bien has dicho, en la serie esa de 12 autopsias, donde parece que había trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar, pero también se ha hablado de microtrombos, se ha hablado de pulmón azul, se ha hablado de hipoperfusión. Entonces, estamos, por un lado, ante un fenómeno de microtrombos, de lo que podríamos llamar una trombosis pulmonar, que afecta a capilares, que afecta a arteriolas. Por un lado estamos ante eso y por otro lado, ante este estado de hipercoagulabilidad que se produce en la enfermedad por COVID, pues estamos también ante lo que siempre hemos conocido como una embolia pulmonar, donde
sí que vamos a encontrar trombosis venosa profunda. Entonces, ese Un fenómeno... segundito. Noelia, un segundito. No se te ve la pantalla. Si nos puedes compartir la presentación, por favor. Sí, ¿no se ve? A ver. Vamos a ver. A ver, compartir pantalla de nuevo. Vamos a ver. La he dado ya. Perfecto. ¿La estáis Perfecto, viendo? sí. ¿Sí? Vale. Sí, si le puedes dar a Sí, a presentación en pantalla diapositivas. completa. Exactamente. Ah, sí. Perfecto, Bueno, perfecto. pues que en el caso del COVID, o sea, nosotros ya conocemos, pues bueno, la triada de Virchow, conocemos pues por la escala de Wells el riesgo de hacer una tromboembolia pulmonar que nos viene desde los miembros, o sea, con muchas probabilidades desde los miembros inferiores. Pero aquí en el COVID, aparte, se junta otra realidad. Digo que hay varios estudios, tanto estudios de necropsias como otros, sobre todo desde las unidades de cuidados intensivos, pues donde, sobre todo con estudio de ecografía pulmonar, veían mucho fenómeno a nivel periférico, ¿no? Entonces, en la placa de tórax, esas opacidades que veíamos a nivel periférico, pues desde las unidades de cuidados intensivos identificaban con la ecografía que eso ya eran pues pequeños infartos pulmonares, ¿no? Como los que se pueden ver en el tag que pongo aquí. Entonces, digo que esa realidad es una realidad distinta en el sentido de que es una trombosis pulmonar de muy pequeño vaso, ¿de acuerdo? De capilares, de arteriolas, eso es lo que se ha visto en las necropsias. Entonces, por un lado tenemos esto, que puede tener que ver con la unión del coronavirus a los receptores AC2, que los podemos encontrar tanto en neumocitos como en el endotelio. Entonces, por un lado tenemos esto y por otro lado tenemos la realidad de siempre, el tromboembolismo pulmonar de siempre, porque ese estado tromboinflamatorio y de hipercoagulabilidad que se produce en la enfermedad por COVID, pues nos puede producir, o sea, lo que es la tromboembolia pulmonar de siempre, ¿no? Y entonces, de ahí lo que tú comentabas de esa serie que ha salido de 12 casos, donde, bueno, pues también habla del riesgo de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar y que puede, bueno, pues ser lo que acabe con el fallecimiento del paciente. Con esto lo que quiero yo hacer un poquito de parangón es que esto es algo así como es diferente tener una embolia arterial en una pierna que tener un síndrome del dedo azul, ¿no? Entonces, bueno, pues en ambos casos vamos a tener una isquemia aguda, pero probablemente pues la manera de tratarla, por supuesto la anticoagulación sí, pero quizás pues ha habido determinadas cosas como esos cambios que se han apuntado en la terapéutica sobre primero una restricción de líquidos, luego decían que no, que sí que era mejor aportar líquidos, también se ha hablado de los tratamientos vasodilatadores. Entonces, bueno, en cualquier caso, o sea, lo que trato de decir es que está la embolia pulmonar de siempre, la del paciente crítico y por otro lado está el fenómeno de pequeño vaso que se está viendo en COVID, que se está viendo en el pulmón y que se está viendo también a nivel cerebral, se está viendo también a nivel cardíaco, se está viendo a nivel intestinal. Entonces, bueno, pues únicamente es un poquito decir eso, ¿no? Y que normalmente casi todo esto se está viendo en la última fase, porque tenemos una fase viral, una fase inmune, una fase inflamatoria, donde está toda la descarga esa de citoquinas. Entonces, es un delicado equilibrio entre que se active pues, toda la cascada de marcadores inflamatorios, de LDH, de interleuquina, de PCR, de ferritina, y por otro lado va a haber tanto una disfunción del endotelio como una alteración de la coagulación. Realmente dicen que los parámetros más importantes a tener en cuenta son el D dímero, pero lo que es el porcentaje, los incrementos de porcentaje, en la literatura hablan de por 2 y por 3 veces el incremento, porque luego lo que es en los dinteles no queda claro, ¿de acuerdo? O sea, aunque se dice que por encima de 1500, pero realmente dicen que lo más importante es el incremento. Pero también hay estudios que apuntan a medir lo que es el daño endotelial, el factor 8 y el factor de von Willebrand. Y bueno, pues yo con esto acabo. Gracias. Muchas gracias, doctora Alonso. Fenomenal. Vamos a intentar hacer las presentaciones aproximadamente unos 5 minutos para posteriormente pasar a la discusión de preguntas y respuestas que nos lleguen por el chat. El siguiente de los ponentes es el doctor Joaquín de Haro, que va a hablarnos de la profilaxis en pacientes ingresados por COVID-19
sin factores de riesgo de trombosis. Joaquín, cuando puedas. ¿Sí? ¿Se ve ahora? ¿Me oís? Se te oye y se ve. Perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Enrique, por la presentación. Muchas gracias por haberme incluido dentro de este elenco de panelistas. Efectivamente, para concretar en el foco de lo que es la profilaxis en pacientes ingresados por COVID sin factores de riesgo para trombosis, cabe decir, como en todo este mare magnum que estamos teniendo en COVID, pues que la evidencia de que disponemos para hacer cualquier tipo de recomendación pues es escasa, porque nos estamos encontrando con un problema clínico y sanitario de primera índole y como primer contacto científico con él, pero podemos aplicar las normas generales de anticoagulación y profilaxis de anticoagulación a esta enfermedad en concreto. De hecho, sabemos que los pacientes hospitalizados con enfermedad grave, entre las que podemos contar cualquier tipo de neumonía grave, pues va a requerir o tiene un mayor riesgo de enfermedad tromboembólica venosa y de TVP, de embolismo pulmonar. Y también sabemos, y de sobra es conocido, que la anticoagulación profiláctica disminuye el riesgo de esta enfermedad tromboembólica venosa en estos pacientes hospitalizados por una enfermedad grave. Y esto está recogido en todas las guías de práctica clínica y, por lo tanto, esto mismo se puede aplicar de forma coherente y homólogamente a esta enfermedad nueva en la que estamos ahora recién acabando de descubrir. Además, la propia enfermedad nos da unas características tanto de la hospitalización, que son pacientes que cuando se hospitalizan inevitablemente van a estar encamados, y las propias características de la enfermedad de COVID, como nos acaba de comentar Noelia, de que tiene un componente con una producción de citoquinas bastante importante, sobre todo en esta segunda fase de la que ha hablado Noelia, en la fase inflamatoria, que produce o que conlleva ineludiblemente a un estado proinflamatorio y procoagulante dentro de todo el sistema vascular, el aumento de la formación de trombina, la disminución de fibrinolisis y toda la cascada anticoagulante que se ve alterada cuando ya estamos en esta fase de tormenta inflamatoria, pues justifican sin ninguna duda que haya una profilaxis en cualquiera de estos pacientes que van a estar ingresados. Así, pues por norma general, y la recomendación que debemos llevar es que en todos los pacientes hospitalizados por COVID, mínimo haya, aunque no tengan profilaxis. Veremos después seguidamente qué pasa con el paciente que sí que tiene factores de riesgo protrombótico, pero aún no teniéndolos, la recomendación más prudente es mínimo hacer una profilaxis antitrombótica siempre y cuando no exista contraindicación para esta. Las dosis de tratamiento, en este caso, son dosis de profilaxis básica, no intermedia, como puede ser que veamos después en pacientes a lo mejor con factores de riesgo protrombótico. Estas serían dosis exclusivamente de profilaxis básica, las que podemos conocer con cualquiera de los fármacos y moléculas que manejamos y que tenemos nosotros a nuestra disposición en el mercado. Podemos decir que la indicación primaria para el tratamiento es para la profilaxis, si queremos ser un poquito más concretos, de estos pacientes con COVID ingresados, son heparinas de bajo peso molecular y fondaparinux. No está muy claro el papel que pueden tener aquí los nuevos anticoagulantes orales, y las dosis, pues no sé si merece la pena que entre en detalle en cada una de ellas, pero son las dosis de profilaxis típicas para cada una de las moléculas de que disponemos. Haciendo, como veis en la diapositiva, los ajustes necesarios para aquellos pacientes que tengan una alteración en la función renal, pero que de sobra es conocido un poquito, yo creo, los rangos de dosis que cada uno de los fármacos tiene.
Ya para finalizar, pues que este tratamiento profiláctico muchas veces no va a quedarse solo durante la hospitalización de estos pacientes, sino que debemos valorar la posibilidad de superar la hospitalización y dejar el tratamiento profiláctico unos 10 días después de la hospitalización en aquellos pacientes que vamos a prever o que preveemos que durante su estancia en casa van a tener también limitaciones de movilidad para disminuir el riesgo protrombótico que la propia enfermedad, como insisto, como Noelia ha explicado, estamos viendo que está produciendo y que confirman los hallazgos que Enrique nos ha dicho en las autopsias que se están ahora recién publicando. Muy bien, Joaquín. Muchísimas gracias, doctor de Aro. Quería recordar a todos los que están participando en la webinar, tanto a los panelistas, ponentes, como a la gente que está siguiéndonos, que pueden ir haciendo preguntas en el icono inferior que aparece en sus pantallas de preguntas y respuestas. Pueden ir empezando a hacerlas ya y las vamos a ir seleccionando para discutirlas al final. El siguiente ponente es el doctor Rodrigo Rial, que es el presidente del capítulo español de Flebología y Linfología, al que quería agradecer personalmente su implicación tanto en la elaboración de las guías como en conseguir realizar esta webinar, como en darme la oportunidad de ceder su puesto, que sería el que le correspondería como moderador en la tarde de hoy. Por entonces, muchas gracias, Rodrigo, y cuando quieras, adelante con el tema de profilaxis en pacientes ingresados por COVID-19 con factores de riesgo de trombosis. Muchas gracias, Rodrigo, cuando quieras. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a todos los ponentes. Muchas gracias a la organización, a Robbie por habernos dado con esta gentileza esta webinar. Bueno, yo tengo que agradecer a Enrique, que fue el que propuso y fue el iniciador de esta iniciativa tan interesante, y a todos los ponentes y a todos los escritores, todos los autores que han hecho la guía, que ha sido realizada en tiempo récord y con una calidad científica fuera de lo común. No eres tú el moderador, porque eres indudablemente quien ha sido el promotor de la idea, y así debe ser. Bueno, el doctor de Aro nos ha contado qué es lo que tenemos que hacer con los pacientes con COVID-19 sin factores de riesgo asociados a trombosis. Entonces, ya nos ha dicho que tenemos un consenso en que todos los pacientes ingresados, hospitalizados con COVID-19 deben llevar una profilaxis antitrombótica. ¿Por qué? Porque son pacientes de al menos riesgo moderado. Yo siempre digo que no hay nada diferente en el COVID en cuanto a la enfermedad tromboembólica. Simplemente tenemos que estar más atentos, modificar nuestras pautas de actuación y hacerlo de forma más exquisita. Todos los pacientes ingresados desde el punto de vista quirúrgico o médico deberían llevar una profilaxis antitrombótica si son de riesgo moderado. Eso dicen las guías actuales. Existen unos factores de riesgo que convierten al paciente COVID-19 de riesgo moderado a riesgo alto o alto riesgo. Están los antecedentes del paciente, que conocemos todos, antecedentes de enfermedad tromboembólica, pacientes que llevan una trombofilia, pacientes que toman anovulatorios, embarazo, cáncer activo, cirugía, los factores de riesgo habituales para desarrollar una enfermedad tromboembólica. Pero en los pacientes con COVID-19 esto cambia, porque muchos de ellos son pacientes críticos con soportes ventilatorios, que hacen que pasen de riesgo moderado a alto riesgo. Dímeros de S elevados, antes ha dicho la doctora Noelia Alonso que no está claro cuál es el límite por el cual el dímero D deberíamos considerarlo patológico en los pacientes con COVID-19, porque es algo que está elevado de forma habitual. En mi opinión, y creo que lo podremos discutir posteriormente, el dímero D elevado ya por sí indica que tenemos un estado protrombótico muy claro. Linfopenia, ferritina, proteína C reactiva y la interleuquina 6, que no siempre está disponible a la hora de obtenerlo en los laboratorios. Así pues, las formas clínicas de COVID
más graves conllevan un alto riesgo sin ningún tipo de duda. Incluso en esos pacientes que no están tan graves desde el punto de vista clínico, pero sí analítico, debemos considerarlo como pacientes con un alto riesgo. Antes ha mostrado el doctor De Haro una tabla con las dosis profilácticas habituales en los pacientes en tromboprofilaxis en heparina de bajo peso molecular y fondaparinus. Efectivamente, aquí cambia en los pacientes con alto riesgo. En los pacientes con alto riesgo, lo único que tenemos que hacer es pasar a dosis intermedias, entre profilácticas y terapéuticas. Esto ya existe en los pacientes de muy alto riesgo, por ejemplo, en cirugías traumatológicas o cirugías en las que existe un alto riesgo de enfermedad tromboembólica, especialmente en pacientes quirúrgicos. Y aquí entramos de lleno en los pacientes quirúrgicos. No existe, al menos no los hemos encontrado, publicados consensos ni recomendaciones de profilaxis en la enfermedad tromboembólica en pacientes quirúrgicos con COVID-19. Y nos vamos a encontrar un montón de ellos a partir de ahora. O que lo han tenido, o que lo van a tener, o que tienen una PCR positiva y que los vamos a meter en quirófano. Nuestras recomendaciones, después de consensuarlas entre nosotros, es que la profilaxis prequirúrgica debe mantenerse las dosis habituales y, una vez que se haya sometido al paciente a la intervención quirúrgica, si clínicamente se considera seguro y que no tiene aumento del riesgo sangrado, pasar a las dosis de profilaxis de alto riesgo que hemos dicho anteriormente. No debemos olvidar que además de la profilaxis farmacológica, está disponible la profilaxis mecánica. La terapia compresiva se ha demostrado útil, no totalmente eficaz, pero útil, para la prevención de la enfermedad tromboembólica. Y cobra un especial protagonismo en estos pacientes, pues muchos de ellos tienen un riesgo de sangrado elevado. Utilicemos la compresión neumática intermitente, especialmente en pacientes críticos, o la terapia compresiva con medias elásticas en los pacientes ingresados, es algo que nos va a aportar de forma adicional un seguro en la tromboprofilaxis. Existe, y lo sabemos, una baja utilización de la terapia compresiva. Debemos concienciarnos y comenzar a utilizarla de forma más constante. Por último, un 20% de los pacientes tienen alguna alteración de la coagulación importante en los pacientes con COVID. Estos pacientes que tienen un alto riesgo de sangrado y al mismo tiempo un alto riesgo de enfermedad tromboembólica, debemos individualizar las dosis y las decisiones. No existe de forma habitual en los consensos y en las guías de práctica clínica más que esta recomendación: individualizar dosis y decisiones. Tenemos que mantener un equilibrio entre los pacientes que sabemos que tienen un alto riesgo de enfermedad tromboembólica y un alto riesgo de sangrado. Los riesgos de sangrado elevados los conocemos, son los habituales: pacientes añosos, más de 85 años, episodios previos, plaquetas bajas. Están otras situaciones patológicas que algunas podremos controlar y otras no. En cualquiera de los casos, creo que el facultativo que trata con estos pacientes se va a ver en muchas circunstancias en decisiones difíciles de tomar. Pero creo que en los pacientes ingresados por COVID-19 hemos, hasta al menos mitad de marzo, hemos minusvalorado lo que era el riesgo de enfermedad tromboembólica en estos pacientes. Ahora yo doy paso al siguiente ponente. Muchas gracias, doctor Rial. Animar a todos los panelistas y a todos los participantes en este webinar, que ya estamos más de 200 participantes actualmente, a continuar con las preguntas que ya estamos recibiendo en nuestro centro, que posteriormente, al acabar las presentaciones, daremos respuestas a todas las que tengamos tiempo. La siguiente ponente es Teresa Solanich. Primero, dar gracias a Teresa, que está de guardia actualmente y a punto de entrar de quirófano, que puede estar unos minutos con nosotros y colaborar en esta webinar. El tema que va a desarrollar es el tratamiento hospitalario de pacientes con TUDP y COVID-19. Adelante, Teresa, cuando puedas. En primer lugar, muchas gracias por darme la oportunidad de participar en este proyecto y en este webinar. Ya se ha comentado, ¿no?, por los otros ponentes el riesgo elevado de este tipo de paciente con COVID de desarrollar una trombosis venosa o un TEP, con lo cual remarcar que lo más importante va a ser la prevención primaria, no tener que llegar, ¿no?, a la trombosis. No obstante, en alguna de las series que están publicadas hay un artículo de un grupo de China que hablaban ya de un 25% de pacientes con trombosis venosa profunda, con lo cual ya estamos hablando de una
incidencia alta. Es muy importante, pues, tener presente esta enfermedad y diagnosticarlo a tiempo, tanto en pacientes con trombosis venosa profunda sintomática, con aquellos pacientes que nos hemos encontrado que no tenían clínica en las piernas, que se sospechaba que podían tener un TEP y por la situación en que estaban en UCI no era posible hacer un angioTAC y veíamos que detectábamos una trombosis en las piernas. Cuando tenemos el diagnóstico de enfermedad tromboembólica o trombosis venosa profunda, vamos a empezar ya el tratamiento con heparina de bajo peso molecular a dosis descoagulantes. Ya se ha comentado previamente que los pacientes, ¿no?, ya están con su heparina a dosis profilácticas o intermedias, pues vamos a pasar a las dosis anticoagulantes estándar, lo mismo que un paciente no COVID, ¿vale? Tener presente también, si podemos pasar la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, a ver, tener presente que son pacientes muchas veces hospitalizados en UCI, pacientes que van a precisar de procedimientos invasivos inmediatos, con lo cual a veces en lugar de utilizar la heparina de bajo peso molecular, en esos pacientes lo que vamos a hacer es poner heparina no fraccionada intravenosa en perfusión continua, haciendo un correcto manejo con los valores del TTPA. Un segundito, Teresa, ¿nos podéis pasar a la diapositiva 3, por favor? Es que, disculpa, pero seguías en la 1. No. Sigue, Teresa, perdón. Vale, esta está bien, gracias. Lo que hemos comentado, ante procedimiento, ¿no?, la previsión de procedimientos invasivos, pues en lugar de heparina de bajo peso vamos a poner heparina sódica. Y también si nos encontramos un paciente que tenga alergia a la heparina o que desarrolle una trombocitopenia inducida, pues luego lo que vamos a hacer es el tratamiento con el fondoparinox, ajustando la dosis según el peso del paciente y según la función renal. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Vale. Había una tabla en que había las dosis, esta. En principio, las dosis son las estándares del tratamiento de la trombosis venosa, igual que un paciente no COVID. Lo único que debemos tener presente, vamos a utilizar la que tengamos disponible en nuestro centro, y son pacientes que por su enfermedad, por su patología de base, pueden tener alteraciones y afectación de la función renal, con lo cual habrá que modificar la dosis de heparina ajustada si hay un empeoramiento de la función renal, y a veces en función de qué heparina tengan, igual hay que cambiar también el tipo de heparina. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vale. En estos pacientes no se aconseja, ¿no?, el uso del Sintrom o anticoagulantes orales, y tampoco el uso de los dos anticoagulantes orales, debido a que son pacientes que van a necesitar un tratamiento específico para el COVID, ¿no?, como antirretrovirales y otros, o corticoides, antibióticos, y estos conllevan alteraciones, ¿no?, con estas medicaciones. Aparte, ya he comentado que son pacientes que pueden tener afectación a nivel renal o hepático, que también podría dar problemas si estuvieran con esos tratamientos. En relación a los antagonistas de la vitamina K o apixaban o vitrexaban, estos precisan un ajuste de dosis si aparte el paciente está recibiendo lopinavir, ritonavir o la citromicina por su COVID. El rivaroxaban o ridoxaban directamente están contraindicados si están recibiendo lopinavir o ritonavir. Y los antagonistas de vitamina K también hay que ajustar la dosis si el paciente recibe acitromicina, metilprednisolona, ribavirin o interferón. Con lo cual, en primera línea, nos debemos quedar con la idea de que esos pacientes los vamos a tratar durante toda la fase de trombosis venosa profunda, mientras estén en hospitalización, y luego ya se hablará del tratamiento al alta, con heparina de bajo peso molecular. Los pacientes que precisen de procedimientos invasivos lo haremos con heparina sódica, y siempre debemos controlar la función renal por si precisan ajuste de dosis. Y eso en principio es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Gracias por participar a pesar de la guardia. El siguiente ponente es Manuel Frías Vargas, que es coordinador del Grupo de Trabajo de Vasculopatías de la SEMERGEN, que es la Sociedad Española de Medicina de Familia.
y es miembro también del grupo de trabajo de enfermedad tromboembólica del capítulo. Manuel ahora mismo, por problemas en su centro de salud, no se ha podido conectar y lo que sí nos ha enviado es la presentación con un vídeo. Pues aquí sí podemos ponerlo. Adelante, por favor. Buenas tardes, soy Manuel Fría, médico de familia del Centro de Salud de Comillas de la Comunidad de Madrid. Gracias al equipo organizador de este webinar y especialmente al capítulo español de Flebología y Linfología y a Robbie por la invitación. En estos minutos trataré de abordar el documento o una parte del documento que hemos realizado desde atención primaria desde el grupo de trabajo de enfermedad tromboembólica venosa titulado Profilaxis domiciliaria en pacientes con COVID-19. Hemos recibido en las últimas semanas muchos protocolos desde atención hospitalaria o desde nuestras gerencias de atención primaria con diferentes maneras de actuar en tratamiento agudo o tras el alta hospitalaria. Pero es difícil en muchas ocasiones como médico de familia encajar todas estas piezas de puzzle y entender la profilaxis domiciliaria de los pacientes que vemos a diario en nuestra práctica clínica. Por ello, según la evidencia científica actual, la cual es cambiante a diario, es importante valorar estos tipos de paciente de acuerdo a 4 valoraciones. La primera podría ser la valoración individual del riesgo trombótico, la valoración individual del riesgo de hemorragia, la valoración de la función renal y especialmente la valoración dinámica de la patología aguda. Es importante recalcar que estas escalas que podrían ver en el documento están validadas de acuerdo a patologías médicas agudas no quirúrgicas y que en la actualidad no existe ninguna escala validada que valore el riesgo trombótico o de hemorragia en los pacientes con COVID-19. Podríamos valorar en estas diapositivas algunas características de los pacientes que vemos a diario en nuestra práctica clínica. Aquellos pacientes con seguimiento ambulatorio que tras el alta hospitalaria debemos individualizar la tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular de acuerdo a la circunstancia de valoraciones de riesgo trombótico o de hemorragia. Pacientes con tratamiento antiagregante previo, lo cual no contraindica el uso de las heparinas de bajo peso molecular. Es importante tener en cuenta los tratamientos concomitantes con clopidogrel o ticagrelor por las interacciones de ciertos antivirales que utilizamos actualmente en pacientes con COVID-19. Es importante tener en cuenta aquellos pacientes con tratamientos anticoagulantes, ya sean antivitamina K o anticoagulante directo, valorar el cambio de la heparina de bajo peso molecular a dosis terapéuticas, de acuerdo a su riesgo trombótico individualizado y que tras la resolución de la patología aguda volveríamos al tratamiento previo. Otra de aquellas características que podríamos valorar en atención primaria son aquellos pacientes con cáncer activo o antecedentes de cáncer o pacientes con tratamiento con quimioterapia. Es importante valorar el riesgo trombótico, el cual es ya elevado en estos tipos de pacientes, y a tener una interrelación con los servicios de oncología y los servicios correspondientes. Finalmente, es importante tener en cuenta las medidas generales que podríamos tener en cualquier tipo de pacientes con COVID-19, como son la deambulación precoz, la utilización de medias compresivas, y los movimientos incentivados de las piernas que ayudarán a la movilización y a disminuir el riesgo trombótico en estos tipos de pacientes. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Manuel. Espero que luego nos oigas por tu magnífica presentación. El siguiente ponente me corresponde a mí también. Vamos a ver. Y en este caso lo que voy a comentar perfecto. Es el tratamiento domiciliario de pacientes con trombosis venosa profunda y COVID-19.
Vamos a ver. Como venimos comentando prácticamente en estos 40 minutos, todos los pacientes con infección por COVID-19 son pacientes con alto riesgo para enfermedad tromboembólica y con alto riesgo de recurrencia, tanto para eventos como trombosis venosa profunda como para embolia de pulmón. Por lo tanto, nuestras recomendaciones, que las contiene el documento de consenso que hemos publicado, que en el paciente con una trombosis venosa profunda y COVID-19 recomendamos dosis completas de anticoagulación, a ser posible una única dosis al día, durante un tiempo entre 3 y 6 meses, y recomendamos la heparina bajo peso molecular por delante de anticoagulantes orales tipo warfarina, tipo Sintrom, por el tipo de seguimiento que precisa, muchas veces de acudir al centro de atención primaria o al hospital para realización de ajuste de dosis, analíticas, etcétera, que en estos casos de estos pacientes hay que extremar el tratamiento domiciliario en máximo. Aquí en España, esto sobre todo porque sabemos que hay muchos de los que se han conectado son del otro lado del Atlántico. Los anticoagulantes orales directos tienen indicación, pero tenemos el hándicap a nivel de España de que no están financiados. Por lo tanto, se podría valorar el tratamiento en estos casos, único que la experiencia en España es bastante baja, principalmente por la falta de financiación. En pacientes con insuficiencia renal grave, el tratamiento con la trombosis venosa profunda en pacientes con COVID-19, lo que tenemos que intentar es ir a una heparina de bajo peso molecular que no precise monitorización para el seguimiento. Y, por supuesto, en alérgicos a la heparina o por una trombocitopenia inducida por heparina, irnos al tratamiento con fondaparinux. Esta sería la tabla tanto de heparina de bajo peso molecular que disponemos en el mercado, como el fondaparinux, en el caso comentados previamente, con las dosis estarían indicados en estos pacientes. En dosis estándar y la dosis por ajuste de función renal. Y ya lo ha dicho Teresa, la doctora Solanich previamente, que no existen interacciones farmacológicas de la heparina de bajo peso molecular con los fármacos empleados contra el COVID-19. En esta tabla he querido resumir todos los fármacos bien antiagregantes, como estoy viendo en la mitad de arriba, como pues, el ácido acetilsalicílico, el clopidogrel, el pasomética, y anticoagulantes, como puede ver en la parte de abajo, y las interacciones que pueden acontecer con todos ellos, con los tratamientos habituales que se intentan y se han empleado actualmente contra el COVID, como pues la cloroquina, remdesivir, ritonavir, etc. Y lo que podemos ver es que la heparina de bajo peso molecular no tiene contraindicaciones ni interacciones farmacológicas con ninguno de ellos. Por supuesto, contraindicaciones para el tratamiento domiciliario, es decir, qué pacientes con una TVP y COVID-19 hay que ingresar, principalmente las relacionadas con la enfermedad tromboembólica venosa o la coagulación, es decir, con tromboembolismo pulmonar asintomático, alto riesgo de sangrado, como puede ser la insuficiencia hepática, la trombocitopenia, episodios previos de sangrado, que sea una TVP recurrente o una flegmasia. También otras contraindicaciones clínicas habituales, como puede ser el dolor intenso, la insuficiencia renal grave, muchas veces por ese ajuste de dosis en esos estadios finales de la insuficiencia renal, con una claramente creatinina menos de 30, obesidad más de 120 kilos. En embarazo hay una pregunta que se había realizado previamente a la realización de esta webinar, que posteriormente daremos a la solución, que precisa una hospitalización por otro motivo, dudas sobre el cumplimiento y, por supuesto, contraindicación de uso de heparina bajo peso molecular. Lo que sí, siempre recomendar, paciente con una TVP que le vamos a hacer un tratamiento domiciliario con COVID-19, en el diagnóstico precisamos de un hemograma, de una bioquímica principalmente creatinina y transaminasas para lograr la función hepática y un estudio de coagulación. Y lo que sí, a los 5 o 7 días, a través de su médico de atención primaria, a nivel de primaria, valoración de nuevo una nueva analítica. Y, por supuesto, indicar las medidas, las terapias que contra síndrome postrombótico, como puede ser la media de compresión y la deambulación precoz, lógicamente siempre en domicilio, dada la patología que estamos barajando. Pues muchísimas gracias por vuestra atención y vamos a pasar al siguiente ponente, que en este caso sería el doctor Antonio Romera, cuya ponencia se titula Indicación de ecografía Doppler en pacientes con COVID-19. Muchas gracias al doctor Romera. Cuando precise, adelante. Buenas tardes a todos. Agradecer a Enrique la presentación, al capítulo de flebología y a Robin la posibilidad de participar en esta webinar y con mis compañeros. Yo intentaré racionalizar el uso
la ecografía en esta enfermedad tan plutombótica con niveles elevados del dímero D que, por lo menos en mi región sanitaria, ya por sí es la prueba de la trombosis, con lo cual los cirujanos vasculares que nos dedicamos al diagnóstico tenemos bastante presión asistencial. En un paciente normal, el algoritmo diagnóstico de la enfermedad tromboembólica venosa pues sería una evaluación clínica, aplicar escalas de probabilidad, medir los niveles del dímero D y en caso de que ya sabemos todos, pues positivos y probabilidad moderada alta, pues sería un ecodoppler. Pero el paciente con COVID tiene unas características peculiares, con una cierta idiosincrasia propia de la infección, como perfectamente y muy bien explicado a mis compañeros anteriores, y hay unos pequeños detalles que hay que tener en cuenta. Es una enfermedad altamente contagiosa y potencialmente mortal. El explorador tendría que hacer las ecografías con EPIs y todos nos hemos visto en veretes y las noticias que muchas veces tampoco está al abasto de todos nosotros las medidas de protección individual para hacerlo. Las escalas de probabilidad, pues la verdad es que tampoco no son muy útiles porque los pacientes realmente ingresados, la mayoría por sí pues podrían estar ya en una escala moderada, alta y tendríamos que hacer una ecografía a todo el mundo. Y los niveles del dímero D, como también han comentado mis compañeros previamente, pues tampoco son muy altos, no muy valorables porque es una enfermedad de por sí hace como microtromos locales, como dice nuestra compañera, la primera ponente, y normalmente están altos. ¿Y qué nivel coger de referencia? Pues hay poca bibliografía y se está actualizando día a día, pero todavía no son muy útiles para llegar al diagnóstico. Y por otra parte, una parte del arsenal terapéutico de esta enfermedad, si en casos de gravedad, pues algunos protocolos incluyen la anticoagulación, aparte de los antivirales y corticoides, como parte del arsenal terapéutico. Entonces, con todas estas particularidades, intentaremos saber cuándo podríamos hacer una ecografía en estos pacientes. Iremos por pasos. La valoración clínica realmente, todos sabéis que por sí sola es poco útil en el diagnóstico de una trombosis, pero es el primer paso que tendremos que tener en cuenta. Solamente son pacientes encamados que tengan pues, un edema o a veces nos llaman por una hipoxemia desproporcionada a la radiografía de tórax que tiene una neumonía por COVID o la aparición de una disfunción ventricular derecha de causa inexplicable. Esas ya es un poco los pacientes prototipos que podríamos elegir desde el punto de vista clínico. Las escalas de Wells, pues realmente si algún paciente cumpliera que la probabilidad sería baja, pues ya no estaría indicado hacer una ecografía porque no es rendible. Porque si tienes una probabilidad baja, la de tener un evento tromboembólico es menos de un 3%, y hemos comentado que el explorador pues, tiene que estar súper protegido, pues, es una enfermedad que se puede contagiar y contaminar al personal sanitario, como se está viendo en las noticias, que muchos de nosotros, pues muchos compañeros al final han cogido el COVID y algunos desgraciadamente han fallecido, ¿no? Si en cambio los pacientes tienen una probabilidad moderada alta, entonces aquí sí que habríamos que valorar qué podemos hacer, pero como hemos comentado que la anticoagulación es una parte del arsenal terapéutico, si ya creemos que podría tener hasta un 80 o 75% de posibilidades, tendríamos que iniciar un tratamiento anticoagulante sin realizar una ecografía. Y quedaría en estos casos reservado el uso de una ecografía si realmente el paciente tiene un riesgo de sangrado elevado y nuestro tratamiento le podría perjudicar antes de no darle el tratamiento cuando es necesario o causarle una morbilidad asociada a un estado crítico, entonces sí valdría la pena asumir el riesgo de hacer una ecografía en estos casos. Los niveles de dímero D, también mis compañeros anteriores han comentado un poco la posibilidad. Revisamos una bibliografía que había al momento, los valores absolutos no son muy valorables, pero todos tienen dímero D alto. Ya hay literatura que dice que por menos de 1000 y en los análisis repetidos de control no hay un aumento, pues a estos pacientes no hay que hacerle ninguna ecografía. Y los que al ingreso más o menos tienen niveles menores por de 1000 y hay un evento significativo de 2000 a 4000 en valor absoluto o de 4 el porcentaje del ingreso, acompañado de un deterioro clínico, es decir, si no hay un deterioro clínico tampoco sería
justificado, a estos pacientes sí que necesitaríamos hacer una ecografía para ver qué está pasando a estos pacientes. Comentar situaciones un poco especiales que en mi hospital también nos avisan. Si han diagnosticado un TEP, quieren en un paciente con COVID descartar una trombosis en las piernas. Hombre, por la situación y las características de la enfermedad, la literatura hasta la fecha de hoy no estaría indicado hacer una ecografía, y en la trombosis de miembros inferiores, que en la mayoría de estos pacientes críticos encamados con largos periodos de UCI, tratamientos agresivos probablemente sean secundarios a catéteres y al tratamiento, además que la mortalidad de la trombosis de miembros superiores es muy baja. Si realmente el clínico cree que podría tener una trombosis, valdría la pena iniciar el tratamiento antes que hacer una ecografía en estos casos, porque no nos vamos a equivocar por mucho más. Y para finalizar, entonces, en la revisión que hicimos, el comité de expertos de la ecografía que nos dieron, haríamos una ecografía en pacientes diagnosticados de COVID solo en 2 escenarios. Cuando la sospecha clínica sea alta y nuestro paciente tenga o un alto riesgo de sangrado, o en un seguimiento de las analíticas seriadas en medio de críticos o en la planta de hospitalización, presente un incremento brusco o inesperado de los niveles del dímero D, acompañado con un empeoramiento clínico del paciente. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Y por último, no por ello menos interesante, el siguiente ponente. Vamos a ver. Sí. Pasarlo con las 5.000 pantallas que tengo abiertas en el ordenador. Es el doctor Agustín Arroyo Bielsa, vicepresidente del capítulo español de flebología, que nos va a hablar del seguimiento del paciente con VP y COVID-19. Agustín, cuando quieras, adelante. Muchas gracias. Gracias, Enrique, por tu invitación. Gracias, Rodrigo, también por tu amable invitación. Y gracias a Robbie, por supuesto, por esta iniciativa. Efectivamente, vamos a hablar ahora de seguimiento del paciente con trombosis venosa profunda y COVID. Pero antes de eso, permitidme que haga un pequeño esquema de 2 situaciones que nos estamos encontrando últimamente y de forma bastante común, y ambas son producto de una falta de información, ¿no? Por un lado, hay pacientes, no sé si os habéis encontrado vosotros, hay pacientes que se les ha diagnosticado de un evento tromboembólico venoso, el que sea, una trombosis venosa profunda, una tromboflebitis superficial o incluso una mera varicoflebitis, y vienen asustados. Vienen asustados porque se creen que eso es sinónimo de haberse infectado por el coronavirus y se creen que eso es sinónimo de tener un virus mortal, ¿no? Eso hay que tranquilizar a estas personas, ¿no? Y luego hay otra situación, y es que existe cierta tendencia por parte del paciente y de forma unilateral a suspender la anticoagulación porque sospechan, creen o están mal informados de que mantener el tratamiento anticoagulante les va a hacer tener una peor evolución de su infección. Todo esto son errores de concepto que hay que dejárselo claro a los pacientes. Por lo tanto, información clara. Bien, vamos ya al seguimiento. ¿Y cuál es lo primero que me surge a mí es cuál es el seguimiento de una trombosis venosa en un paciente no COVID, en un paciente no infectado? Tampoco es que esté muy claro eso hoy en día. Hay un consenso de radiología del año 2018 que no lo tienen muy bien estandarizado, pero sí concluyen de que no es necesario hacer estudios de imagen mientras el paciente esté anticoagulado. Es decir, mientras esté en la fase de anticoagulación de los 3-6 meses, no creen necesario hacer una prueba de imagen para ver la evolución, salvo que por la situación clínica que sea, sospechemos que podemos encontrar unos hallazgos que puedan hacer un cambio terapéutico. Pero si no, no es necesario. Estamos hablando del paciente no COVID, ¿no? Sí es útil hacerlo al final de ese periodo de anticoagulación, a los 3 meses, a los 6 meses. Probablemente no nos cambie mucho la decisión. En algunos casos sí, si encontramos trombo residual, de prolongar unos meses más la anticoagulación, pero sobre todo es un paciente que va a tener unos riesgos de retrombosis importantes y es fundamental tener una prueba donde nos permita comparar y poder descartar o poder dilucidar entre retrombosis o simplemente secuela postflebitis.
Bien, pues tenemos un paciente infectado al que ha tenido o no síntomas de COVID, que ha recibido o no profilaxis tromboembólica, que estuvo en un hospital, ingresó o no en una UCI, pero la realidad es que su infección se complicó con una trombosis venosa profunda. Igual incluso sin confirmación ecográfica, como nos decía Antonio Romera, simplemente por una sospecha elevada. Y se le ha aportado el tratamiento. El enfermo ha mejorado, ha curado, está fenomenal de su infección por coronavirus, pero vamos a seguirle la trombosis venosa. ¿Qué hay que hacer? Pues vamos a intentar contestar algunas preguntas. ¿Debemos hacer ecodoppler? En algunos casos incluso ecodoppler de confirmación, porque no se lo había hecho inicialmente. ¿Debemos hacer ecodoppler de seguimiento? Claramente no. No debemos hacer ecodoppler ni siquiera de confirmación. Es un paciente que debe evitar el contacto con las instituciones sanitarias y, por tanto, salvo que ese ecodoppler nos pueda hacer cambiar alguna pauta de tratamiento, no haremos rutinariamente esa prueba. Otra excepción puede ser que o esté el paciente incluido en un proceso o en un ensayo clínico o en un análisis o en un estudio concreto. Bueno, eso ya es distinto, ¿no? Pero en principio el paciente debe evitar acudir a centros sanitarios. ¿Cuál es el anticoagulante ideal? Creo que ya ha salido en muchas de las presentaciones, por supuesto la heparina de bajo peso molecular. ¿Y cuánto tiempo de anticoagulación? Pues aquí la verdad es que yo no tengo una respuesta. Podríamos tener criterios para todas esas opciones, tanto los 3, 6 meses, 12 meses. Es decir, ¿podemos considerar la infección por coronavirus un factor de riesgo conocido y autolimitado en el tiempo? Si es así, con 3 meses de anticoagulación sería suficiente. Parece un poco arriesgado y, de hecho, la mayoría de los documentos hablan de 6 meses. Pero incluso podríamos plantearnos, dado que es una infección con una repercusión respiratoria grave y que muy probablemente existan complicaciones trombóticas pulmonares locales, pues a lo mejor habría que manejarlo como una embolia de pulmón y prolongar 1 año. Desgraciadamente, a eso no tenemos respuesta. Por lo tanto, ¿cuál debe ser el seguimiento ideal de estos pacientes? La telemedicina. Tenemos que evitar la consulta presencial, tenemos que forzar a que el paciente solucione sus pequeñitos problemas que le puedan surgir de forma telemática, por lo tanto, a lo mejor hay que incluso adiestrarle en las pequeñas complicaciones hemorrágicas que le puedan surgir, hay que informarle bien de las complicaciones y de la clínica que puede dar la secuela postflebítica, pero sobre todo tenemos que preservar la seguridad del personal médico y de las instalaciones sanitarias. Por lo tanto, cuanto menos vaya a un hospital o a un centro sanitario, pues mejor. Nada más, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Agustín. Entonces, hemos... A ver si... ¿Me oís ahora? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a abrir los micrófonos a todos, yo creo, porque vamos a pasar a los turnos de preguntas. Tenemos así todo bastantes cuestiones que me gustaría discutir en los 5 minutos que tenemos todavía pendientes. Me escribe una preocupación, que es de un espectador anónimo, como se denomina a sí mismo, que como aparece en televisión, los pacientes que se dan de alta del hospital por COVID-19 hay muchos que reingresan con un diagnóstico de trombosis venosa profunda o embolia. En esos pacientes que han estado ingresados por COVID y se van para casa, profilaxis de enfermedad tromboembólica, sí, no. ¿Qué os parece? Joaquín de Haro, Rodrigo Real, que habéis tratado este tema, ya en pacientes que se han ido para casa, no pacientes hospitalizados. Joaquín, ¿empiezas tú o empiezo yo? Tú mismo, presidente. Bueno, yo creo que probablemente estemos de acuerdo, Joaquín y yo, en esto. Lo hemos hablado en bastantes ocasiones. Ante la ausencia de evidencia, lo que tenemos que ponernos de acuerdo y lo que estamos haciendo son recomendaciones y consensos basados en sentido común y en guías de práctica clínica previas. Pero efectivamente, en cuanto a la profilaxis de un paciente que se va para casa, antes ha comentado Chimo, ha comentado 10 días de profilaxis. Bueno, eso no está claro. Yo creo que eso es lo mínimo porque muchísimos pacientes que tienen una enfermedad tromboembólica o han tenido un episodio quirúrgico, pues a veces siguen en su domicilio con 7 días de profilaxis antitrombótica. La verdad es que no está claro. Yo creo que mientras no haya una PCR negativa
es decir, el virus esté por ahí rondando y haciendo de las suyas desde el punto de vista metabólico y bioquímico, o bien exista una normalización de los parámetros analíticos, yo mantendría la profilaxis, dicho con todas las reservas y todas las reservas por la falta de evidencia. Joaquín, por favor. Sí, no puedo sino suscribir tus palabras. Es verdad que al final yo creo que el punto está en individualizar el tratamiento. No, yo creo que no se puede dar una recomendación indiscriminada. Y en pacientes, y un poco sumando a lo que has dicho durante tu presentación, que está muy ligada la indicación o no de profilaxis en estos pacientes en tanto en cuanto al riesgo-beneficio de su riesgo protrombótico versus su riesgo hemorrágico. Y creo que en este caso habría que individualizar el tratamiento en función de estas dos variables, de estas dos balanzas, teniendo en cuenta, como Noelia dijo al principio, que efectivamente parece que el virus puede añadir un riesgo añadido, no sé si llamarlo factor de riesgo, pero sí que es un riesgo añadido como factor procoagulante. Ahí lo de lo que me estás comentando, Joaquín, Rodrigo, nos hacen otra pregunta, Elena Villa, que me pregunta personalmente, que esta yo creo que va a ir para Noelia, la doctora Noelia Alonso, ¿cuál sería el tiempo de hipercoagulabilidad en los pacientes con COVID y daño endotelial? Después del tratamiento, una vez con la PCR negativa, ¿continúa más el tiempo? ¿Qué piensas, Noelia? Bueno, yo la PCR, como he dicho, que esto, o sea, ni ocurre en la fase viral ni ocurre en la fase inmune en la que empieza a despertarse la respuesta inflamatoria, sino que casi todo ocurre ya en la fase inflamatoria. Con lo cual ahí, o sea, lo que es la prueba que vamos a hacer en los pacientes es una PCR. Yo directamente, o sea, lo de la PCR es una cosa que no nos sirve. Luego la otra cosa serían los parámetros analíticos y entonces, bueno, pues por un lado todos los parámetros inflamatorios, por otro lado los parámetros de la coagulación y de daño endotelial. Pero claro, esto es difícil tenerlo cuando tú das alta a un paciente, pues en todo momento se está diciendo que controlarlo desde casa, que no tenga que acudir al centro de salud, entonces, bueno, pues es difícil. Yo creo que lo más difícil es saber cuál es la duración de la profilaxis, o sea, yo no sé si son 10 días, no sé si son 15, no sé si deberíamos mantener más tiempo la profilaxis, porque por un lado nos están reingresando pacientes que sí que tienen o sea, trombosis venosa profunda bilateral, que tienen enfermedad tromboembólica venosa, o sea, con un TEP puesto, pero también hay pacientes que se han ido a casa con NACOS a dosis profilácticas y te vienen con hemorragias, con hematomas importantes, bueno, gente mayor que luego esto les genera una impotencia funcional. Entonces, o sea, no tengo contestación. Lo cierto es que no tengo contestación. Parece que a pesar del riesgo de sangrado, pues la heparina de bajo peso molecular, pues si te van al hospital, pues parece que puedes hacer algo más, ¿no? que con los NACOS. Entonces, bueno, no he contestado nada, pero he lanzado... Iremos viendo, ¿no? en los próximos meses. Muchas gracias, Noelia. Una pregunta para la doctora Solari, para Teresa. Preguntan desde el chat. Paciente con diagnóstico de trombosis venosa profunda, embolia de pulmón, con COVID, que lo supera y se va para casa. Tratamiento que recomiendas. Heparina bajo peso molecular, anticoagulantes orales directos, haciendo la abstracción de que lo financiara el sistema sanitario español, estábamos fuera en otro país, acenocumarol, warfarina. ¿Qué piensas, Teresa? Yo creo que ante el COVID el mejor tratamiento es la heparina de bajo peso molecular. ¿Vale? Sí que es verdad que hay la opción, si el paciente ya se da de alta, ya no necesita tratamiento específico para el COVID, ni antirretrovirales ni nada, que no pueda haber interacciones, se podría plantear el paciente los NACOS la opción de si se lo quiere financiar el paciente que sea reacio al pinchazo diario y plantearle la otra alternativa, pero con levante de que no está financiado, sino pues heparina de bajo peso molecular. Okay. Muchas gracias, Teresa. Y una última pregunta que va para los otros dos ponentes que todavía no han contestado, Agustín Arroyo, Antonio Romera. Paciente con tratamiento anticoagulante por una enfermedad tromboembólica venosa y COVID positivo. Sabemos que va a estar 6 meses con él. ¿Cómo le hacemos la ecografía? ¿Se la hacemos ingresado, el de diagnóstico? ¿No le hacemos ninguna? ¿Le hacemos una al acabar?
¿Qué piensas? Tanto doctor Romera como doctor Arroyo. Agustín, por favor. No, bueno, yo creo que he intentado ser claro y como Antonio nos ha dicho antes, es posible que a ese enfermo ni siquiera se le haga en el diagnóstico, se le haga esa ecografía. Es muy probable que se vaya del hospital con una sospecha clínica elevada y sea más que suficiente. Después, lo que he intentado transmitir es que no hagamos nada y esperemos a completar su tratamiento, sean 3, sean 6, sean 12 meses. Yo creo que 6 meses es una buena opción, ¿no? Pero ya hemos asumido que es un paciente que lo vamos a tratar, que lo vamos a anticoagular y, por lo tanto, no necesitamos ecografías de seguimiento, salvo que la evolución clínica o podamos prever que vaya a necesitar un cambio de tratamiento o tenga alguna complicación hemorrágica, en fin, mil cosas, ¿no? Hablo de una evolución normal. Yo creo que ese paciente que ha estado ingresado, se le ha diagnosticado de TVP, sea por los medios que sean, y era un enfermo COVID, pues hay que tratar la TVP hasta el final, ¿no? Y eso al final, pues serán 3, 6 meses. Ahí sí se le puede hacer una ecografía. Otra posibilidad es esperar a que se negativicen, como decía antes, los controles, que tenga una PCR negativa, bueno, pues que exista seguridad de no contagiar a más personas, ¿no? Y a máquinas. No sé si Antonio opinas así. Antonio, ¿qué piensas al respecto? Sí, yo estoy de acuerdo con él, con Agustín. Yo creo que la fase aguda pues, está claro y yo solo le haría una ecografía si cuando volviera a urgencias y si sospechara una progresión de enfermedad o la estabilidad contralateral o haya hecho una embolia pulmonar, que igual en clínico se cambia la actitud terapéutica, plantear un filtro o plantear fibrinolisis, que muchos pacientes estos con TEP y COVID a veces hacen fibrinolisis. En ese caso podría asumir en la fase semiaguda, si no me esperaría a los 6 meses, como dice Agustín, y tranquilamente le haría, ¿no? Yo eso sí, cuando se va a casa y volver a urgencias con clínica diferente, ¿no? Con operación de otra extremidad o con clínica de embolia pulmonar que previamente no tenía. Entonces, en ese momento sí, porque vamos a cambiar la actitud terapéutica o igual necesita otro tratamiento asociado. Perfecto. Muchas gracias, doctor Arroyo. Muchas gracias, doctor Romera. Nos pasamos de tiempo, por lo tanto, vamos a concluir ya esta webinar. En primer lugar, quisiera agradecer de nuevo al capítulo español de Flebología y Linfología de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular, la organización tanto de la elaboración de las recomendaciones como la elaboración y el impulso de realización de esta webinar, específicamente a su presidente, al doctor Rodrigo Rial, por haber participado en ellas y el apoyo que ha llevado en todo este proceso, a Agustín Arroyo, por supuesto, al resto de los ponentes, Joaquín de Aro, Teresa Solaniz, Meli Alonso, Antonio Romera y a Manuel Frías, que en este momento no está, pero que también ha participado en ello. Dar, por supuesto, el más sincero agradecimiento al Laboratorio Rovi por haber ayudado y colaborado en la realización de esta webinar. Recordar a todos los asistentes, recordar que el documento de recomendaciones está en la página web del capítulo español de Flebología y Linfología y que esta webinar está siendo grabada y que se va a colgar en la página web en los próximos días, ¿de acuerdo? Y como conclusiones dar 3 pinceladas, que es que como el COVID-19 se ha constituido ha entrado con fuerza en nuestras vidas, es una enfermedad nueva, hasta ahora desconocida, prácticamente una enfermedad casi a la que no nos hemos enfrentado previamente, de gran importancia, que en una segunda fase, incluso en la primera, tiene una elevación de un estado proinflamatorio altísimo y procoagulante que altera toda la cascada de coagulación y que puede llevar a una alta significación e incidencia de enfermedad trombólica venosa, tanto TVP como embolia de pulmón. Ha generado una gran cantidad de pacientes con un riesgo elevado para enfermedad trombólica venosa, que precisan tanto de profilaxis en los pacientes ingresados como de tratamiento en muchos de los casos. Y que posteriormente, todos estos meses, vamos a ver. La evidencia científica que disponemos, pues es limitada. Llevamos unos meses de seguimiento de estos pacientes, pero lo que tenemos claro es que la enfermedad trombólica venosa y el COVID-19 son y van a ser compañeros de viaje. Por lo tanto, quisiera concluir esta webinar y dar de nuevo el más sincero agradecimiento a todos los participantes de esta webinar. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todos y suerte con esta enfermedad. Un saludo. Gracias, Enrique.